Vamos a comenzar nuestro culto. Vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios. Siempre que vengamos a la casa de Dios, vengamos con ese corazón sincero ante Él, vengamos con ese corazón humillado, porque Él es lo que quiere de nosotros, un corazón humilde, ¿verdad? Vamos a pedir la dirección a Él. Les invito a ponerse en pie, vamos a orar. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora de la tarde venimos delante de tu presencia, mi Dios amado. En esta hora estamos aquí en tu casa para alabar y glorificar tu santo nombre. Señor, en esta hora te pedimos, Señor, que usted sea el céntrico de este culto, Padre Celestial, porque usted se merece la honra y la gloria, Padre Celestial. No tenemos, Señor, más a quien ir, sino solamente a usted, Padre bendito. Gracias te damos por este día, Señor, que usted nos permite estar con vida. Gracias, Padre, que usted nos regala, Señor, un día más de vida, Padre Celestial. En esta hora te pido, Señor, por los que ya están, Padre, aquí en tu casa, Señor, que usted nos dé, Padre, sabiduría, entendimiento, Señor. Ponga en nosotros el deseo de buscarte cada día, mi Dios amado, en esta hora de la tarde, Padre. Yo te pido, Señor, si hay alguien más viene en camino, Señor, yo te pido que usted lo traiga con bien para que unidos, juntos, alabarte y glorificar tu santo nombre, Padre bendito. Tu palabra también, mi hermano que, Padre, viene preparado, Señor, ayúdalo, Padre bendito. Pon palabras en sus labios, mi Dios amado, porque usted es el único, Padre, que nos puede ayudar, Padre Celestial. Desde el más pequeño hasta el más grande, que usted sea con nosotros, Padre Celestial. Gracias te damos, oramos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a cantar los himnos. Voy a pedir a nuestra hermana Gradeli que nos venga a dirigirlos, y a los que acaban de llegar, bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Amén. El Señor les bendiga a cada uno por nombre. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos. Si hay alguien nuevo, también siéntase gozoso con nosotros. Creo que está nuestra hermana Loida, ahora ya con su niña, gracias a Dios, y Dios es bueno en todo momento. Siéntase gozosa, hermana, aquí con nosotros. Y vamos a cantar el himno 635. Nos vamos a dar la bienvenida con este himno, porque venimos a alabar al Señor con gozo y placer, ¿verdad, hermanos? Los invito a venir en pie para que podamos cantar estos hermosos himnos. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor,
Así también dice la palabra de este himno, del peligro te guardó. ¿Cuántas veces el Señor nos ha librado de peligros, verdad? Desde que salimos de casa estamos expuestos a un accidente, pero Dios nos ha guardado en sus manos. Así también cantemos el himno 210, en la cruz. Dice, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestro dolor. Isaías 53, 4. Con pena amarga fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue solo, no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Amén. Pueden sentarse y el Señor bendiga estos himnos. Amén. Qué bonito es cantarle a nuestro Dios. Amén. Jonathan, bienvenido. Su esposa y su bebé. Pues una bendición, ¿verdad? Parte de Dios al regalarle una bebé, ¿verdad? Vamos a continuar
con la lectura de nuestro Dios, nuestro hermano Wilder. Les invito a que tomen su Biblia y vayamos a leer el libro de Isaías, capítulo 53. Libro de Isaías, capítulo 53, vamos a leer del 1 hasta el final. Para mayor reverencia les invito a ponerse en pie. Uno para mí y uno para ustedes, y nos unimos en el último. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos unidos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Dios bendiga su palabra y pueden sentarse. Vamos a dejar el tiempo a los hermanos que nos vengan a dirigir los coros.
Hermanos, que el Señor los bendiga. Estamos aquí para adorar su nombre y alabarle. Sabemos que fuimos escogidos para alabanza de su gloria desde antes de la fundación del mundo, dice su palabra. Y vamos a adorarle, vamos a cantarle. El Señor es nuestra roca fiel. El Señor dice que Él no nos dejará, aunque pase lo que pase. El Señor siempre estará con nosotros. Así lo ha prometido Él desde que se fue. Dijo que aunque pase lo que pase, mientras nos agarramos de su mano, Él siempre estará con nosotros. Vénganse en pie, vamos a cantar al Señor. Es Jesús la roca fiel. La roca fiel es Él. Es Jesús mi roca fiel, es Dios, eterno juez es Él, mi fe está en Él, mi alma siempre a Él me confiaré. Es Jesús la roca fiel, es Dios, eterno juez es Él, mi fe está en Él, mi alma siempre a Él le confiaré. ¿Quién nos podrá separar? ¿Quién nos podrá separar del amor de Jesús? ¿Quién podrá? ¿Acaso aflicción, tribulación o dolor, angustia o temor? ¿Quién podrá? Es Jesús la roca fiel. Es Jesús mi roca fiel, es Dios, eterno juez es Él, mi fe está en Él, mi alma siempre a Él le confiaré. Es Jesús. Es Jesús mi roca fiel, es Dios, eterno juez es Él, mi fe está en Él, mi alma siempre a Él le confiaré. ¿Quién nos podrá separar? ¿Quién nos podrá separar del amor de Jesús? ¿Quién podrá? ¿Acaso aflicción, tribulación o dolor, angustia o temor? ¿Quién nos podrá separar del amor de Jesús? ¿Quién podrá? ¿Acaso aflicción, tribulación o dolor, angustia o temor? ¿Quién nos podrá separar? ¿Quién nos podrá separar del amor de Jesús? ¿Quién podrá? ¿Acaso aflicción, tribulación o dolor, angustia o temor? ¿Quién nos podrá separar del amor de Jesús? ¿Quién podrá?
dice que nada nos puede separar del amor del Señor. Y aunque nosotros a veces somos incrédulos, Dios puede salvarnos. Todos necesitan de su amor. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Nuestros temores, aún con mis temores, sé que me acepta. Lléname otra vez, mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Él la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra
cantamos por la gloria de tu majestad. En la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. En la tierra tu luz brillará, Señor. Cantamos y decimos: solo tú puedes mover montes, solo tú puedes mover a aquel hombre que no te ha conocido. Decimos una vez más: Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Tú la muerte venciste, Señor, al venir en aquella cruz y salvar nuestra vida. Aunque nosotros, Señor, estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, tú viniste y nos rescataste desde ahí, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Por eso podemos adorarte, Señor. Gracias, Señor. Agradecemos a nuestros hermanos por habernos dirigido estos coros. El primer canto que cantamos, ¿qué dice la letra? Es Jesús la roca fiel. Cuando pasamos por diversas situaciones, puede ser enfermedad, problemas, ¿a dónde nosotros acudimos? El ser humano, como seres humanos que somos, en vez de acudir a nuestro Dios, en vez de ir hacia Él, acudimos a ciertas partes o a ciertas personas que no nos ayudan, ¿verdad? En vez de ayudarnos, a veces nos desmoralizan, a veces nos desaniman. Y como nosotros, como conocedores de la palabra de nuestro Dios, debemos acudir a Él dos cosas vienen a nuestras vidas, ¿verdad? Y nosotros tenemos el derecho de escoger, de perseverar en los caminos de Dios o alejarnos.
Y a veces Dios manda cosas a nuestras vidas para afirmarnos. ¿Y nosotros qué hacemos en vez de afirmarnos? Nos alejamos. El corazón se nos endurece, renegamos. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué a mí? Y no debería ser eso en nosotros. Si realmente servimos a un Dios vivo, si realmente buscamos a Dios en oración, ¿verdad? Voy a dejar a que los niños vayan con su maestra o maestro, y voy a pedir a mi hermano que trae la palabra de nuestro Dios. Por favor, hermano, si el celular lo trae con volumen alto, lo puede bajar, de favor. Y voy a pedir a mi hermano que tome su tiempo y nosotros con la reverencia. Que el Señor nos siga bendiciendo una vez más, amada iglesia. Vamos a estudiar unos minutos la palabra de nuestro Dios. Les invito a que vayan al libro de Génesis, una historia muy conocida. Todos hemos conocido la historia de Abraham, ¿verdad? El capítulo 12 del libro de Génesis, del versículo 1 al 10. Vamos a leerlo de una forma alternada. Voy a iniciar el versículo 1 y ustedes sigan el 2 y así sucesivamente seguimos. ¿Ya todos lo tienen? Amén. La palabra de nuestro Dios dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostré. Bendeciré a los que te bendicen y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Tomó pues Abraham Sarai su mujer y Lot, hijos de sus hermanos, y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y la tierra de Canaán llegaron. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev, unidos. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande en el hambre en la tierra. Vemos acá a este hombre, lo conocemos como padre de ¿qué? Como padre de la fe. En esta hora de la tarde quiero compartirles bajo el tema la emoción de caminar con Dios.
Muchas personas piensan que creer algo en lo que pueden estar seguro, pero ¿sabía usted que para el cristiano la fe es también un camino? En el momento de la salvación, el creyente de su primer paso y a partir de ese punto camina en una relación con Jesús. Este viaje es la expresión más emocionante de la vida, porque estamos aprendiendo a conocer a nuestro Salvador y a cumplir con Él lo que nos ha llamado a hacer. Cualquier camino es más fácil si uno conoce a alguien. Si nosotros nos vamos a dirigir hacia un lugar y conocemos el camino, no lo vamos a perder, ¿verdad? No tan fácil se pierde uno. Pero cuando uno no conoce ese camino, uno va a dudar. Cualquier camino es fácil, pero tenemos la Biblia, la cual está llena de maravillosos ejemplos de personas que transitaron el mismo camino que estamos nosotros hoy. Abraham fue un hombre que experimentó tanta confianza como confusión en su caminar con Dios por medio de éxitos y fracasos, certidumbre y duda. Y no solo eso también, sino que también experiencias en la cumbre, y llevaba desesperación también en su vida. Cuando examinamos su pergaminaje de fe, encontramos 4 palabras que nos ayudan a entender lo que podemos esperar al imitar de sus pasos. En la vida de Abraham podemos encontrar 4 palabras. En la historia de Abraham, vamos a ver como primer paso, es propósito. La emoción de caminar con Dios es, número 1, encontrar el propósito. En primer lugar, debemos entender que Dios nunca hace nada sin un plan. Usted no va a hacer una casa sin que, no sabe cómo lo va a hacer, sin que tenga, por ejemplo, cómo lo va a hacer el terreno. No va a hacer de la casa a la nada, sino que va a planear. Y es lo que ahora nosotros vemos, de que cuando Dios llamó a Abraham es para mostrarle un propósito en su vida. Y por eso es caminar con Dios. Un ejemplo de aquel hombre que desapareció, Enoc, dice que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. ¿Por qué motivo fue que Dios se lo llevó a ese hombre? La Biblia no lo relata tanto la historia de él, simplemente lo dice que Enoc caminó con Dios y desapareció. ¿Cuál fue el propósito de Dios, de ese hombre? Solo Dios sabe. ¿Cuál fue el propósito con ese hombre? Desapareció. Él tiene planes para la vida suya también, pero la única manera de descubrirlo es recorrer el camino de la fe. Para caminar con Dios debemos recorrer el camino con fe. ¿Para qué? Para entender ese propósito. Cuando Dios llamó a Abraham y dijo, sale tu parentela. ¿Por qué le dijo eso? Porque Dios tenía un propósito con la vida de Abraham. Cuando Abraham escuchó al Señor por primera vez, no tenía idea de que su historia quedaría registrado para ser leída por la generación. Lo que estamos leyendo hoy. Él no sabía de que su historia iba a quedar marcada en la palabra de nuestro Dios. Y es lo que puede pasar en nuestra vida también. Nosotros no sabemos, un ejemplo, si usted muere mañana y lo recordamos que fue usted una persona
que demostraba un gran amor hacia las personas, lo primero que vamos a hacer es recordarlo. Esa persona era amoroso con nosotros. Y entonces Dios siempre va a tener un plan con nuestra vida. Ese es el propósito. El propósito de la creación de Dios, muchos entendemos que fuimos creados ¿para qué? Para alabanza de su gloria. Y eso no quiere decir de que, entonces entiendo de que Dios me creó para alabanza de su gloria. Entonces, si yo entiendo de esa manera, entonces ese es mi propósito, voy a alabar a Dios. No, hermanos, ese no es el único propósito que está en la Biblia. Hay muchos propósitos de que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Ha pensado usted alguna vez en lo que Dios pudiera hacer en su vida? Si caminara obedientemente con Él. El Señor no nos dice siempre lo que está haciendo, simplemente dice, sígueme. Es lo que Jesús dice, sígueme. Jesús dijo, el que quiere seguir, tome su cruz, sígueme. Y aquellas personas que no querían seguirle, ¿qué dijeron? Deje que yo entierre a mi padre. Pero no es eso. Dios quería hacer un propósito en la vida de aquellas personas y Jesús les responde, dejen que los muertos entierren a sus muertos. Quiero mostrarle algo, síguenme. Es lo que Dios quiere de nosotros, que le sigamos. Entonces, cuando damos un paso de fe, Él nos da más direcciones. Si recibimos todos los detalles, no nos perderíamos la emoción de caminar con Él. Si nosotros encontraríamos ese propósito de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, hermanos, esa emoción de que tenemos de seguir a Jesús, nunca lo podemos perder. Y es como lo que decía, que si usted conoce ese lugar donde va a ir, usted nunca se va a perder. ¿Por qué? Porque ya conoce. Usted ha ido a ese lugar, entonces no tan fácil se va a perder. ¿Por qué? Porque ha ido cuántas veces allá. Y así es con la vida con Cristo. Entender el propósito de Dios. Cuando el Señor le dijo, vete de tu tierra a la tierra que mostré, y ahí está la historia, lo que hemos leído ahorita en el capítulo 12 de Génesis. Abraham no tenía idea de dónde terminara su vida y de cuál sería el resultado a lo largo plazo. Su mente debió estar inundado de preguntas. Es lo que pudo pasar con la vida de Abraham. Cuando yo le digo, ven. Y entonces, quizás Abraham tuvo idea, pero si yo me voy, ¿qué es lo que va a pasar? Mi familia, si nos pasa algo allá. Es lo que pudo pasar en la vida de Abraham, preguntándose, haciéndose preguntas a él mismo. Y es lo que nos pasa hoy en día a nosotros. Dios te dice, ve allá, pero si me pasa esto. O a veces se nos pasa como la vida de Jonás. Jonás le habían mandado a predicar, pero él no quiso obedecer. ¿Pero qué pasó? Por desobediencia le tragó un pez. Y Dios quería hacer un propósito en la vida de Jonás. Del mismo modo, nuestro caminar con Dios puede ser difícil de entender. A veces nos pide que vayamos a lugares que parecen ilógicos o que hagamos cosas sin sentido, pero somos llamados a andar por medio de la fe. Cuando nosotros entendemos el propósito de Dios, viene algo más importante. Es la paciencia. Somos una generación apresuradas, ¿verdad? Somos humanos que queremos hacer las cosas a la ligera.
A mí me ha pasado que cuando me dicen esto, que yo quiero hacerlo ya, pero ¿saben qué? Las cosas se nos terminan, se destrozan. ¿Por qué? Porque no tenemos paciencia. Y saben, pero Dios nunca tiene prisa. En el camino de la fe hay dos indicaciones: reduce la velocidad y espera aquí. ¿Alguna vez usted se ha perdido en alguna calle y hay dos formas de que usted piensa: seguir más hacia adelante, buscar dónde meterse, o quedarse ahí? ¿Sí o no? Sí. Avanzar o quedarse ahí. Si tomamos esas dos formas, es porque estamos teniendo ¿qué? Paciencia. Somos hombres pacientes. Pero si no, nos vamos a donde nos perdemos. Hermanos, se nos va a llevar una ruina grande. ¿Por qué? Por no tener paciencia, por no esperar. Y es lo mismo que Dios dice: tranquilo, todo con calma. Y entonces, y a veces a nosotros no nos gusta de que Dios nos dice esto, o que vas a hacer esto. A nosotros no nos gusta. Si usted es como yo, quisiera mantenerse en movimiento y seguir adelante con lo que el Señor le haya mandado hacer. A veces nosotros buscamos las estrategias de que Dios nos ha mandado. Dios no nos ha mandado a hacer eso y nosotros nos metemos. Y no es así, sino que tener paciencia hasta que Dios diga: ve allá, y nosotros vayamos. Así como fue Abraham, Dios le dijo: ve allá. Él se fue con paciencia, juntó a su familia, todos los bienes que él tenía, el trabajo lo hizo con paciencia. Todas las cosas los hacía con paciencia. A veces tenemos la idea de que si Él no nos dice que damos 2 pasos al frente, ¿qué hacemos nosotros? ¿2 pasos? ¿Por qué no 5? A veces Dios dice: corre 1 milla. 1 milla, imagínense. ¿Quién quiere correr 1 milla? Sería menos. Y es lo que no estamos de acuerdo a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Dios te dice: de 2 pasos, y nosotros quedamos 5 pasos. ¿Estamos caminando con paciencia? ¿Esperando que Dios nos obligue a hacer? Es caminar con paciencia. Si Él dice que espera, usted tenga la seguridad de que Él está trabajando para lograr el mejor resultado posible, un resultado que dará testimonio de su fidelidad y que le glorificará. Usted esté seguro, si Dios le ha dicho para, usted para. Parémonos, y de que no tengamos esa duda de que decir: si me quedo acá, ¿a dónde voy? No, hermanos. Cuando Dios te ha llamado, te ha mostrado ese propósito, ten la paciencia que Dios te habla, a que Dios nos hable también. Esperar esa paciencia. Si vemos la historia de Abraham más adelante, cuando llegó a la tierra de Canaán, el versículo 10 dice: hubo entonces hambre en la tierra y descendió hambre en Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Abraham ya no tuvo más paciencia de estar allá, porque ya no había comida, ya no tenía nada. Y este hombre ya no tuvo la paciencia, agarró a su familia y se fue ¿a dónde? A Egipto. Pero ¿por qué motivo fue que se salió Abraham de allá? Si Dios le había mandado que se fuera a ese lugar, ¿es por qué? Porque nunca tuvo paciencia de esperar la orden de Dios. Y es lo que nos puede pasar a nosotros.
En nuestra vida Jesús dijo, tendréis aflicciones, tendréis problemas, pero ¿saben qué? Yo estaré con ustedes. Y a veces nosotros tenemos problemas y lo que nosotros buscamos a personas que nos ayuden y dejamos el plan de Dios que está haciendo en nuestra vida. Nos alejamos del propósito de Dios, nos alejamos del plan de Dios. Y lo que la Biblia dice, que el plan que Dios inició, Él lo va a ¿qué? Terminar. Entonces, ¿por qué ahora nosotros no esperamos? Porque no hay paciencia en nuestra vida. En la vida de Abraham vemos tanta la obediencia de esperar en el Señor como las consecuencias que adelantarse a su plan. Cuando Dios le dijo que dejara su tierra, Abraham salió en obediencia de Arad y se estableció en la tierra de Canaán. Podemos ver la historia de Génesis del capítulo 12, del 4 al 8. Incluso edificó un altar al Señor. Sin embargo, cuando hubo una hambruna, Abraham decidió no confiar en el Señor. Perdió esa fe en Dios. Desconfió de que Dios no lo iba a ayudar. Pero no fue eso. Conocemos también la historia de Job. Un hombre también que Dios hizo un propósito en su vida. Sus bienes se terminaron, pero saben que el propósito que Dios hacía en su vida es que lo abundó sus bienes. Tenía 3,000 camellos, hubieron 6,000. ¿Por qué? Porque él estaba trabajando con paciencia. Él tenía paciencia de que Dios lo iba a restaurar de donde él estaba. Y es lo que puede hacer en nuestras vidas. Hemos perdido familiares, hemos perdido nuestros bienes. Ten paciencia. Dios está haciendo una obra contigo. Y entonces Abraham salió de allá y desobedeció. Ya no quiso más confiar en Dios. En vez de eso se fue a Egipto con su familia. Y allá le pasaron muchas cosas. De que había ido a mentir, de que esa mujer que llevaba no era su esposa. Pero cuando las personas se dieron cuenta de que era su esposa, salió de ahí, lo sacaron, que volviera a su tierra. Hermanos, y es lo que nos puede pasar a nosotros. Cuando no entendemos ese propósito y no tenemos paciencia, nos puede suceder tantas cosas por no esperar la voluntad de Dios. Cuando nosotros esperamos la paciencia, Dios nos va a proteger. Dios nos va a proteger. A pesar de que caminamos por fe, puede pasar en caminos arriesgosos, en la realidad es más seguro, ya que Él siempre protege a quienes viajan con Él. Cuando el Señor llamó a Abraham, le prometió bendecirle. Dios le había dicho a Abraham, mira, ve allá, yo te voy a bendecir, y a los que te maldijeren los voy a maldecir. Dios estaba demostrando que su protección a Abraham, que no le hicieran daño a Abraham, y es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida también, protegernos. Dios siempre está con nosotros. Cuando nosotros hacemos un viaje, lo primero que es hacer encomendar nuestra vida a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos de que Él no nos va a dejar. Él es quien nos cuida, manda a sus ángeles a que nos cuiden alrededor de nosotros están. Entonces, ¿qué nosotros más queremos? En este mismo principio de la protección divina se ve a lo largo de toda la Biblia, aunque Dios no siempre nos libra de las adversidades, sino nos ayuda a atravesar las pruebas. De hecho, las utiliza para mejorar nuestra relación con Él. A veces Dios nos ayuda, pero hay momentos en que nos deja que lo hagamos solo, pero no para que se haya olvidado de nosotros, no, sino que para que nosotros aumentamos nuestra fuerza, aumentamos nuestra fe. Un ejemplo, aquellos que ya tienen niños, hijos, un bebé cuando camina, usted lo deja caminar, ¿para qué? Para que ellos se ponen fuerte,
para que ellos puedan aprender a caminar. Pero cuando ellos sienten de que ya no pueden, ¿qué es lo que hacen? Regresan y piden ayuda. Y es lo que nos pasa a nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Dios nos deja así que aprendamos, pero a veces como nosotros tenemos una fe muy pequeña que a veces desconfiamos. Y lo primero es, y una cosa es no dejar a Dios, sino que regresar. De decir que ya no puedo yo solo, necesito tu ayuda, y Dios siempre está con nosotros. Dios está cuidándonos, está viéndote a donde tú te diriges, Dios ahí está. El Señor interviene incluso a nuestro favor cuando estamos en dificultades como resultado de nuestras decisiones imprudentes, cuando cometemos una deslizez a nuestra fe. Él no nos abandona, entiende nuestras debilidades y sabe cuando tenemos un corazón inclinado a Él. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando nosotros nos alejamos de Dios, Él nunca se aleja de nosotros. Él nos está observando. Y cuando regresamos a Él y le suplicamos que Él nos ayude, Él ahí está. Él nunca nos deja, Él nunca nos abandona. Si usted ha pensado de que cuando se ha alejado de Dios y piensa de que Dios se ha ido, no crea eso. Dios está ahí ayudándolo, queriéndole ayudar, queriendo devolverle las fuerzas. Y es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Él no nos abandona, entiende nuestras debilidades y sabe cuando tenemos un corazón inclinado a Él. Significa que esto no tendremos que sufrir las consecuencias de nuestras malas decisiones, de ninguna manera. El principio divino de la siembra y la cosecha sigue vigente. En Gálatas 6 y 7 vemos el iniciante en Sara y Agar, el nacimiento de Ismael, dio como resultado entre y conflictos en la familia de Abraham. Sin embargo, aunque el torpe intentó de Sara de tener un hijo cómplico, el plan del Señor, eso nunca frustró su propósito. El hijo prometido, Isaac, llegó de toda manera al acuerdo con el plan de Dios. Sabemos la historia de esto, pero saben, Dios nunca se rebeló contra ellos, decir que por qué habían hecho eso, sino que Dios se permaneció con ellos y hasta el momento Isaac creció. Ahí vemos la historia en el libro de Génesis 21:1 y el capítulo 2 también. Cuando Dios nos cuida, cuando hemos entendido ese propósito, estamos caminando con paciencia y sabemos que Dios nos está cuidando. Recuerden esto: encontraremos la paz. ¿Qué encontraremos? La paz. Diga paz. ¿Qué es paz? Una tranquilidad. Cuando nosotros sentimos que, un ejemplo, usted tiene una bronca con alguien, pero tiene un coraje contra alguien que no sé, que se quiere desquitar con no sé qué, pero cuando usted arregle ese problema, ¿sabe qué hay? Una tranquilidad en nuestro corazón. Y es eso también, tener paz. Abraham había aprendido a confiar en Dios, experimentando la paz maravillosa que significaba tener una relación con el Señor. Y no es eso lo que necesitamos, y a veces no es lo que nosotros necesitamos. Hermanos, no hay paz fuera del camino de la fe. No es cuestión de tener todo lo que deseamos, sino desarrollar una actitud de confianza y tomar la determinación de obedecer, sabiendo de que Dios siempre nos llevará por el camino correcto. Si compramos un carro de $20,000 o hasta $50,000, muchos de nosotros nos sentimos felices, ¿verdad? Con una paz muy grande porque tengo un carro de $50,000 o hasta más. No, hermanos,
Esa paz no lo podemos encontrar fuera de la fe. No lo podemos encontrar. La paz que Jesús nos ha dado es grande, que no se va a terminar mañana, sino que va a permanecer una paz muy grande en nuestra vida. Cuando se trata de fe, tenemos ventaja que nos estuvieron al alcance de Abraham. En primer lugar, está la Biblia, que revela la perspectiva de Dios en cuanto a la fe y que nos permite aprender de los éxitos y los fracasos de quien nos predicieron. Entonces, cuando nosotros encontramos esa paz con Dios, hermanos, es porque estamos encontrando ese propósito. Estamos encontrando ese camino, estamos siguiendo los pasos de Jesús. Es como lo que cuando Enoc caminaba, estaba caminando con Dios, estaba conociendo cómo eran los pasos de Jesús, de Dios, cómo eran los pasos. Y también los discípulos, cuando seguían a Jesús, ellos estaban aprendiendo cómo era Jesús, cómo Él caminaba. Entonces, eso es la emoción de caminar con Jesús, es encontrar ese propósito, caminar con paciencia, caminar sin preocupación y caminar en paz. Entonces, por eso, hermanos, no perdemos la vista de los pasos de Jesús. Siempre y cuando caminamos, por ejemplo, en una tierra, en un lodo, siempre quedarán huellas. Y Jesús va al frente dejando huellas, y nosotros lo que debemos seguir es las huellas de Jesús. Caminar en los pasos de Jesús. Si Jesús ha caminado con el pie derecho, nosotros debemos caminar con el pie derecho. Si Jesús se dirige a otro lado, nosotros debemos dirigirnos a otro lado. Debemos caminar con Él, con emoción, con esa paz en nuestro corazón. En segundo lugar, tenemos la encarnación del Hijo de Dios, que ocurrió hace más de 2000 años atrás, después de Abraham. Esta práctica no solo careció de todo lo que habla del Nuevo Testamento o la revelación acerca de Jesús, sino además de la presentación acerca del Espíritu Santo, como si la teniéramos los creyentes hoy. Así era antes. Abraham demostró fe por la revelación que le había sido dada. Podemos encontrarlo en 1 Corintios 13:11, Hebreos 9:10. Al hacer nosotros lo mismo cada día, experimentaremos la paz que sobrepasa todo entendimiento y la emoción de seguir a Cristo paso a paso en el poder del Espíritu Santo. Día a día, si nosotros caminamos con Jesús o escudriñamos su palabra, vamos a aprender más. Aprenderemos más a imitar de Cristo. Aprendemos a encontrar ese propósito. Dios tiene un propósito en tu vida. Dios quiere hacer algo grande en tu vida. Pero a veces nosotros no nos dejamos y nos descarriamos. Caminamos a la ligera, no hay paciencia en nuestra vida. Sentimos que Dios no nos está protegiendo. A veces hay momentos de que en nuestra vida no hay paz. ¿Por qué? Porque no estamos caminando con Dios. No estamos caminando con Jesús.
El tema es la emoción de caminar con Dios. ¿Cuántos tenemos esa emoción de caminar con Dios? Compartí ayer con los jóvenes acerca de la alabanza y les compartí acerca de el anhelo. El anhelo es lo mismo como la compasión, que cuando usted va a mostrar un dulce a un niño, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a ir a agarrarlo con un anhelo, con una emoción de que quiere probar ese dulce, ¿verdad? Y ahora también nosotros debemos tener esa emoción de que cuando miramos a Jesús, corramos a Él, así como la historia de que cuando Jesús murió, dice que Él estaba caminando en la playa, pero los discípulos se habían olvidado de Jesús, de que ya no había una esperanza más. Ellos empezaron una vez más a pescar peces, se olvidaron de pescar a los hombres. Pero cuando ellos estaban en la barca, vieron a un hombre a un lado. ¿Y quién era? Jesús. Y cuando les dijo, echen la red al lado, y cuando uno había reconocido la voz de Jesús, dijo, este es el maestro. Y todos ¿qué? Bajaron corriendo, recorrieron a los brazos de Jesús, con esa emoción de volver a encontrarse con Cristo, con esa emoción de volver a entender el propósito que Dios quería trabajar en la vida de ellos. Y es lo que Dios quiere hacer hoy en nuestra vida. Pero quiero decirle algo, y con esto termino. Con la emoción que empezaste hoy a seguir a Jesús, ten cuidado, porque a veces esa emoción con lo que seguimos a Jesús nos puede derribar. Tenemos esa emoción en nuestro corazón de seguir a Jesús, de que queremos estar, pero llega algo y con esa emoción nos alejamos de Jesús. Eso es cierto. La emoción, debemos tener cuidado también con la emoción. La emoción de seguir a Jesús y no alejarnos más. Porque a veces nosotros, porque nos hayan dicho que vivir el Evangelio es una alegría, es una felicidad y todos vamos con una emoción, no. Pero cuando nos damos cuenta que estamos ahí con esa emoción, nos puede derribar también. Y entonces tengamos cuidado. He podido compartirles 4 pasos acerca de la emoción de caminar con Dios. ¿Cuál fue el primero? Entender el propósito. Esa es la emoción de caminar con Dios, el propósito. Número 2, caminar con paciencia. Y número 3, que Él nos cuida. Y número 4, que Él nos da paz. Si anhela esa paz, usted siente de que no hay propósito en su vida, es tiempo de acercarse a Cristo. Usted siente que está corriendo hacia la ligera, tiempo de buscar a Cristo. Usted siente de que Dios no le protege o siente que no hay protección en su vida, regrese a Cristo. Busque a Cristo. Usted siente de que no hay paz en su corazón, la única paz la encontramos en Cristo. Así como están, incline su rostro y oremos. Padre, nos acercamos ante tu trono, Padre, dándote las gracias. Gracias, Padre, por la obra que estás haciendo en nuestras vidas. Cada día, Señor, nos estás mostrando el propósito de lo que quieres hacer con nuestra vida. Pero, Padre, a veces somos tan impacientes de que a veces no queremos, Señor, nos olvidamos de ese propósito de que tú quieres hacer en nuestras vidas. A veces tú nos quieres mostrar un propósito, pero a veces se nos olvida, nos alejamos de ti y nos olvidamos de ese propósito. Pero Padre, hoy queremos llegar ante tu presencia, Padre, y pedirte, Señor, de que tú nos ayudes a entender el propósito que tú tienes para nuestra vida. Lo que
Tu palabra dice que tú nos escogiste antes de la fundación de la tierra para la alabanza de su gloria. Fuimos creados, el propósito que nos diste es para alabarte, para exaltar tu nombre, pero no solo eso, quieres mostrarnos más. Y Señor, ayúdanos a encontrar ese propósito siempre en ti, Señor. Y también te pedimos, Padre, de que caminemos contigo con paciencia. Padre, somos humanos y no queremos que alguien nos obligue a que nos paremos, sino que nosotros a veces queremos caminar nosotros solos, y es a veces donde nos sentimos derrotados por el enemigo, porque no estamos caminando contigo con paciencia, Padre. Por eso hoy te pedimos, Señor, de que tú nos ayudes a ser hombres pacientes. Señor, presentamos a tu iglesia, Padre, que ellos puedan buscarte con paciencia. A los que nos están viendo también, Padre, por las redes sociales, Señor, haz un propósito en sus vidas. Señor, te pedimos también que tú puedas guiarles sus vidas, que ellos puedan buscarte y puedan caminar con paciencia, Padre. Señor, también te pedimos que tú nos ayudes. Sabemos que, Padre, tú siempre estás con nosotros. Desde que abrimos nuestros ojos, tú estás con nosotros desde ya. Desde que nosotros, Señor, venimos a esta tierra, tú nos has cuidado y nos seguirás cuidando. Tu protección, Señor, siempre va a nosotros, y a veces nosotros nos olvidamos de que tú no estás con nosotros. Pero recordamos de que tú prometiste cuando Jesús se fue, dijo que no estaremos solos, sino que mandaría al Consolador, y ese Consolador está cuidándonos, está con nosotros, Padre. Señor, te agradecemos por la paz que nos has dado, la alegría, Señor, de que tenemos de estar cerca de ti. Esa felicidad, Señor, que nunca se termine en nuestra vida, Padre. Si no hay, Señor, paz en tus hijos, Señor, te pedimos de que ellos puedan buscarte y que tú les puedas dar paz. Tú le estás dando paz a las personas, pero a veces las personas no quieren recibirlo. Pero, Padre, te pedimos que tú nos ayudes a encontrar siempre esa paz en ti, a tener esa paz a donde quiera que nosotros vayamos. Siempre llevemos esa paz y caminar siempre contigo, Padre Celestial. Gracias, Padre, por la oportunidad que me has dado de compartir tu palabra, Señor, a tu pueblo, esperando, Señor, de que hayamos aprendido algo, Señor, de la historia, de cómo conocemos a este hombre, el padre de la fe, que es Abraham. Gracias, Señor, porque usaste a Abraham como ejemplo, y podemos tomarlo ahora nosotros como ejemplo para nuestra vida, de que como tú lo llamaste a él, tú nos estás llamando a nosotros, para que nosotros entendamos el llamado que nos estás llamando, Padre. A ti sea la honra y la gloria, Señor, porque solo tú lo mereces. Así oramos tan solamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor bendiga y bendiga su palabra en vuestros corazones. El tiempo es con nuestro hermano.